Se lasqueó así la sangre del verdugo. El hacha se alzó una vez más, pero esta vez no era para cortar leña. Godefroy de Montclair observó desde la ventana de su torre, mientras su propio hermano menor, Aldric, colocaba la cabeza sobre el tajo en el patio del castillo. No por traición, no por herejía, sino porque había osado amar a la mujer equivocada, la mujer que ahora llevaba en su vientre el hijo bastardo de Godefroy, mientras Aldric moriría creyendo que ese niño era suyo. La hoja cayó con un sonido húmedo, que resonó en las piedras milenarias del castillo de Ravenshollow. Marguerite de Beaumont, la dama de compañía de la difunta esposa de Godefroy, ahogó un grito que nunca llegó a sus labios. Sus ojos, antes llenos de ternura, al mirar a Aldric, ahora reflejaban la comprensión terrible de su destino. El señor de Montclair había ejecutado a su hermano no por adulterio, sino por una venganza más retorcida: eliminar al único hombre que podría haber ofrecido salvación a la mujer que él mismo había corrompido. 6 meses antes, cuando las primeras nieves del invierno comenzaron a blanquear los campos de Normandía, Marguerite había llegado al castillo como dama de compañía de Lady Isabel de Montclair. Era una mujer de 22 años, de belleza serena y corazón noble, huérfana de un caballero menor que había caído en las cruzadas. Su llegada había traído una luz diferente a los salones sombríos del castillo, especialmente a los ojos de Aldric, el hermano menor del señor feudal. Aldric de Montclair era todo lo que su hermano no era: gentil donde Godefroy era cruel, honorable donde Godefroy era despiadado, amado por los siervos donde Godefroy era temido. A sus 26 años, había rechazado múltiples ofertas de matrimonio político para permanecer en Ravenshollow, cuidando de las tierras y protegiendo a los campesinos de los abusos de su hermano mayor. Era el hijo que debería haber heredado, pero el destino había decidido que naciera segundo. La enfermedad de Lady Isabel había comenzado de manera silenciosa. Primero fueron los dolores de cabeza, luego la pérdida de apetito, después los vómitos constantes. Los médicos hablaban de humores desequilibrados, de influencias lunares malignas, pero Marguerite había comenzado a notar algo más siniestro. Los síntomas de su señora empeoraban cada vez que Godefroy regresaba de sus largos viajes a París, donde mantenía contactos con alquimistas y hechiceros de dudosa reputación. Una noche de noviembre, mientras cuidaba a Lady Isabel en su lecho de muerte, Marguerite había encontrado un pequeño vial de cristal escondido entre las ropas del señor del castillo. El líquido interior era incoloro e inodoro, pero cuando una gota cayó accidentalmente sobre una rosa marchita, la flor se desintegró en cuestión de segundos. El veneno había estado matando lentamente a Lady Isabel durante meses. Esa misma noche, mientras Lady Isabel agonizaba en su lecho, Godefroy había entrado a la habitación de Marguerite. No había llamado a la puerta, no había esperado permiso. Simplemente había entrado, con los ojos enrojecidos por el vino y algo más oscuro que la embriaguez. Marguerite había intentado resistirse, había gritado, había luchado, pero las paredes de piedra de Ravenshollow habían guardado muchos secretos a lo largo de los siglos, y uno más no haría diferencia. «Tu señora no vivirá hasta el amanecer», había susurrado Godefroy mientras la sujetaba contra la pared fría. «Y tú necesitarás un nuevo protector. Puedes ser inteligente y aceptar mi generosidad, o puedes ser necia y conocer el mismo destino que ella». La violación había durado toda la noche. Cada vez que Marguerite creía que había terminado, Godefroy regresaba con renovada violencia. Al amanecer, cuando los gritos de los sirvientes anunciaron la muerte de Lady Isabel, Marguerite yacía rota en el suelo de su habitación, sangrando y con el alma destrozada. Godefroy se había marchado sin decir palabra, dejando solo una bolsa de monedas de oro sobre la mesa, el precio de su silencio. Durante las semanas siguientes, Marguerite había contemplado el suicidio múltiples veces. Las torres del castillo eran altas, y una caída desde las almenas sería rápida. Pero cada vez que se acercaba al borde, algo la detenía. No era esperanza, sino algo más oscuro, el deseo de ver a Godefroy de Montclair pagar por sus crímenes. Fue entonces cuando Aldric había comenzado a mostrar interés por ella.
Al principio, Marguerite había rechazado sus atenciones, temiendo que fuera como su hermano. Pero Aldrich era diferente. Cuando hablaba con ella, la miraba a los ojos con respeto genuino. Cuando la ayudaba a caminar por los jardines helados del castillo, mantenía una distancia respetuosa. Cuando le llevaba flores silvestres que encontraba en sus paseos, lo hacía con la timidez de un adolescente enamorado, no con la posesividad de un depredador. Lentamente, muy lentamente, Marguerite había comenzado a sanar. No completamente, nunca completamente, pero lo suficiente para recordar que existía la bondad en el mundo. Aldrich le había devuelto la capacidad de sonreír, de reír, de creer que quizás podría tener un futuro diferente al que Godfrey había planeado para ella. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Cuando Marguerite descubrió que estaba embarazada, el horror la golpeó como un martillo sobre un yunque. Había pasado 2 meses desde la muerte de Lady Isabel, y las náuseas matutinas no podían ser ignoradas por más tiempo. En su desesperación, había buscado a la curandera del pueblo, una mujer anciana llamada Brenna, que conocía los secretos de las hierbas y las pociones. «Hay formas de terminar con esto», había susurrado Brenna mientras examinaba a Marguerite en su cabaña llena de humo. «Pero son peligrosas, y si el señor del castillo descubre que has venido a mí, no puede saber», había suplicado Marguerite, aferrándose a las manos arrugadas de la anciana. «Por favor, Brenna, no puedo traer al mundo un hijo de esa bestia». Pero Brenna había negado con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza ancestral. «Es demasiado tarde, niña. Ya has pasado el momento. Cualquier poción que te dé ahora te mataría junto con la criatura». Marguerite había regresado al castillo con el corazón destrozado y la mente fragmentada. ¿Cómo podría contarle a Aldrich que el hijo que crecía en su vientre era de su hermano? ¿Cómo podría vivir con el recordatorio constante de esa noche terrible? Fue entonces cuando tomó la decisión que sellaría el destino de todos los involucrados. No le diría a Aldrich la verdad sobre la paternidad del niño. En su lugar, le haría creer que habían sido íntimos y que el hijo era suyo. Era una mentira cruel, pero una mentira que podría salvar la vida del niño y darle a Aldrich la alegría de ser padre. Cuando finalmente le contó a Aldrich sobre el embarazo, la reacción del joven había sido de pura felicidad. Sus ojos se habían llenado de lágrimas de alegría y había caído de rodillas ante ella, besando su vientre con una ternura que partía el corazón de Marguerite. En ese momento, había estado a punto de confesarle la verdad, pero las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta. «Me casaré contigo», había susurrado Aldrich, tomando sus manos entre las suyas. «Hablaré con mi hermano mañana mismo. Sé que puede ser difícil, pero es un hombre honorable en el fondo. Comprenderá que esto es lo correcto». Marguerite había asentido, aunque sabía que Godfrey de Montclair era cualquier cosa menos honorable. Pero quizás, solo quizás, permitiría que su hermano se casara con ella. Después de todo, ¿qué le importaría a él el destino de una simple dama de compañía? Su ingenuidad había sido su perdición. Cuando Aldrich se presentó ante su hermano para pedir su bendición matrimonial, Godfrey había escuchado en silencio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había felicitado a Aldrich, había expresado su alegría por el próximo nacimiento, había prometido que la boda sería magnífica. Pero esa misma noche, había convocado a Marguerite a sus aposentos privados. «Así que mi querido hermano cree que va a ser padre», había dicho Godefroy, sirviéndose una copa de vino tinto que parecía sangre a la luz de las velas. «Qué interesante. Dime, Marguerite, ¿cuándo exactamente te acostaste con Aldrich?» Marguerite había mantenido la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. «Eso no es asunto suyo, mi señor». «Oh, pero lo es», había respondido Godefroy, acercándose a ella como un lobo a su presa. «Verás, yo llevo un registro muy detallado de las actividades de mi hermano. Sus salidas, sus regresos, sus visitas a las habitaciones de las damas. Es una costumbre que desarrollé durante mi juventud, cuando pensé que podría necesitar evidencia, en caso de que alguna vez cuestionara mi autoridad». El corazón de Marguerite se había detenido. Sabía que Godefroy había descubierto su mentira.
Según mis registros, había continuado Godefroy, saboreando cada palabra como si fuera el vino más exquisito, Aldrich nunca ha estado en tu habitación por más de unos minutos, y siempre con la puerta abierta. Un caballero perfecto, mi hermano. Demasiado perfecto para ser el padre de un bastardo. No sé de qué está hablando, había susurrado Marguerite, pero su voz temblaba. Claro que lo sabes, había reído Godefroy, un sonido que helaba la sangre. Ese hijo que crece en tu vientre es mío. Mío desde aquella noche cuando tu querida Lady Isabel finalmente dejó de sufrir. Pero ahora mi hermano cree que es suyo y está dispuesto a casarse contigo para darle su nombre a mi hijo. Marguerite había intentado huir, pero Godefroy la había atrapado antes de que pudiera alcanzar la puerta. Aquí está lo que va a suceder, había susurrado al oído de ella. Su aliento apestaba a vino y a maldad. Vas a casarte con mi hermano, como él desea. Vas a tener ese hijo, y le vas a dar el apellido Moncler. Pero nunca jamás le dirás la verdad sobre su paternidad. Ese niño será criado como si fuera hijo de Aldrich, pero yo sabré la verdad. Y cuando sea lo suficientemente mayor, me aseguraré de que también él la sepa. ¿Por qué?, había gemido Marguerite. ¿Por qué hacer esto? Porque puedo, había respondido Godefroy simplemente. Porque mi hermano ha vivido toda su vida creyendo que es mejor que yo, más noble, más puro. Quiero que tenga algo que amar, algo por lo que vivir, y entonces cuando sea el momento adecuado se lo quitaré todo. Le mostraré que su esposa perfecta es una mentirosa, que su hijo adorado es bastardo de su hermano, que toda su vida ha sido una farsa. Lo destrozaré por completo y luego lo mataré. Era entonces cuando Marguerite había comprendido el alcance de la maldad de Godefroy de Moncler. No era solo un violador, no era solo un asesino. Era algo mucho peor. Un hombre que encontraba placer en la destrucción sistemática de la felicidad ajena. La boda había tenido lugar en la primavera, en la pequeña capilla del castillo. Aldrich había lucido radiante, con sus mejores galas y una sonrisa que iluminaba todo el recinto. Marguerite había llevado un vestido de seda blanca que ocultaba su vientre ya notable, y había sonreído y había dicho los votos apropiados, pero por dentro se sentía como si estuviera asistiendo a su propio funeral. Godefroy había oficiado la ceremonia, en ausencia del sacerdote local que había enfermado convenientemente. Sus palabras sobre el amor y la fidelidad habían sonado como blasfemias en sus labios, pero nadie más parecía notarlo. Los sirvientes habían aplaudido, los guardias habían brindado, y Aldrich había besado a su nueva esposa con una ternura que hizo que Marguerite se sintiera aún más culpable. Durante los meses siguientes, Marguerite había vivido en una tortura constante. Aldrich era un esposo devoto y cariñoso, que hablaba con su vientre cada noche, que construía cunas con sus propias manos, que soñaba en voz alta sobre el futuro de su hijo. Cada gesto de amor de Aldrich era una puñalada en el corazón de Marguerite, porque sabía que todo estaba construido sobre una mentira. Pero lo peor de todo eran las visitas nocturnas de Godefroy. Cuando Aldrich salía a patrullar las tierras o a resolver disputas en los pueblos cercanos, Godefroy aparecía en la habitación matrimonial, no para violarla de nuevo, sino para algo peor, para recordarle constantemente que él controlaba cada aspecto de su vida. ¿Cómo está nuestro hijo?, preguntaba, poniendo una mano posesiva sobre su vientre. ¿Crece fuerte? ¿Sabe ya que su verdadero padre es el señor del castillo y no ese tonto romántico que cree que es su marido? Marguerite había aprendido a no responder, a no dar a Godefroy la satisfacción de verla quebrantarse, pero por dentro, una nueva emoción había comenzado a crecer junto con el niño en su vientre: el odio. Un odio puro y cristalino que la mantenía cuerda cuando todo lo demás parecía desmoronarse. El nacimiento había sido difícil. Marguerite había sufrido durante casi 2 días, con dolores que parecían desgarrarla desde adentro. Aldrich había permanecido fuera de la habitación, paseando nerviosamente por los pasillos, mientras las mujeres del castillo ayudaban en el parto. Godefroy, por supuesto, había encontrado la manera de estar presente, disfrazando su presencia como preocupación fraternal. Cuando finalmente nació el niño, Marguerite había sentido una mezcla de amor y horror.
Era hermoso, perfecto, con los ojos azules de la familia Moncler y una mata de cabello oscuro. Pero cuando lo miró, no pudo evitar ver en sus facciones los rasgos de Godefroy, la misma nariz aquilina, la misma línea de la mandíbula. «Es precioso», había susurrado Aldrich, tomando al niño en sus brazos con una reverencia que partía el corazón. «Se parece a ti, mi amor. Tiene tus ojos». Marguerite había asentido, aunque sabía que los ojos del niño cambiarían con el tiempo. Había visto suficientes bebés para saber que aquellos ojos azules podrían convertirse en los ojos grises y fríos de su verdadero padre. «Será un gran caballero», había dicho Godefroy, acercándose para observar al niño. Solo Marguerite había notado la sonrisa de satisfacción en sus labios, la mirada de posesión en sus ojos. Un verdadero Moncler. El niño había sido bautizado como Etienne de Moncler, en honor al padre de Aldrich. Durante los primeros meses de vida del bebé, Marguerite había conocido una extraña forma de felicidad. Aldrich era un padre devoto que pasaba horas cantando nanas a su hijo, que lo llevaba en brazos por todo el castillo, que hablaba con orgullo de las hazañas futuras del pequeño Etienne. Pero Godefroy no había olvidado sus planes. Cuando Etienne cumplió 6 meses, había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre el parecido del niño con él mismo. «¡Qué extraordinario!», había dicho una noche durante la cena. «El pequeño Etienne tiene exactamente la misma marca de nacimiento que yo tenía a su edad. Aquí en el hombro izquierdo. ¿No es curioso, hermano?». Aldrich había rido, sin sospechar nada. «Los rasgos familiares son fuertes en los Moncler», había respondido. «Padre siempre decía que nos parecíamos más a hermanos que a padre e hijo». «Sí», había murmurado Godefroy, mirando directamente a Marguerite. «Los parecidos familiares pueden ser muy reveladores». El plan de Godefroy había comenzado a desarrollarse cuando Etienne cumplió 1 año. Primero había sido la llegada de un bardo itinerante que cantaba baladas sobre el honor y la traición. Luego, había sido un comerciante que contaba historias sobre esposas infieles y bastardos reconocidos. Cada visita al castillo había traído nuevas historias sobre el tema que Godefroy quería plantar en la mente de su hermano. Pero Aldrich era demasiado noble, demasiado confiado para sospechar de su esposa. Había pasado los rumores por alto, había defendido a Marguerite cuando algunos sirvientes habían comenzado a murmurar, había demostrado una y otra vez que su amor era inquebrantable. Fue entonces cuando Godefroy había decidido que era necesario un enfoque más directo. Una noche de otoño, cuando Aldrich había regresado de un viaje de 3 días a las tierras fronterizas, Godefroy había organizado una trampa elaborada. Había drogado el vino de Marguerite durante la cena, había esperado hasta que ella estuviera inconsciente y luego había llevado a Aldrich a la habitación matrimonial. «Hermano», había susurrado Godefroy, fingiendo sorpresa, «lamento que tengas que ver esto, pero hay algo que debes saber sobre tu esposa». Aldrich había encontrado a Marguerite en la cama, aparentemente desnuda, y en brazos de un joven escudero que también había sido drogado. Las ropas habían sido arregladas para sugerir intimidad, y Godefroy había tenido cuidado de que varios sirvientes descubrieran la escena al mismo tiempo. El grito de dolor de Aldrich había resonado por todo el castillo. Marguerite había despertado confundida, sin entender qué estaba sucediendo, mientras Aldrich la miraba con una mezcla de horror y traición que la había atravesado como una espada. «Aldrich, no es lo que parece», había gritado Marguerite, intentando incorporarse. «Jamás he...» Pero las evidencias parecían abrumadoras. El escudero, también confundido por las drogas, había balbuceado confesiones que no recordaba haber hecho. Los sirvientes habían murmurado sobre comportamientos sospechosos que habían notado en los últimos meses. Y Godefroy había interpretado perfectamente el papel del hermano dolido que se veía obligado a revelar la verdad. «Lo siento, Aldrich», había dicho Godefroy, poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Sabía que esto te destrozaría, pero no podía permitir que siguieras viviendo en la ignorancia». Aldrich había salido de la habitación sin decir palabra, dejando a Marguerite gritando su inocencia a las paredes de piedra. Había sido el comienzo del fin. Los días siguientes,
habían sido una tortura. Aldrich había dejado de hablar con Marguerite, había dejado de mirar a Etienne, había comenzado a beber hasta la inconsciencia cada noche. Los sirvientes habían comenzado a tratar a Marguerite como a una leprosa, y solo su posición como esposa de Aldrich había evitado que la expulsaran del castillo. Godefroy, por supuesto, había jugado perfectamente el papel del hermano comprensivo. Había consolado a Aldrich, había sugerido que quizás la separación era lo mejor, había plantado la semilla de la idea de que quizás Etienne no era realmente hijo de Aldrich. «No quiero que pienses en esto, hermano», había dicho Godefroy una noche, mientras Aldrich bebía en la gran sala. «Pero, ¿has notado lo mucho que se parece el pequeño Etienne bueno, a mí?» Aldrich había levantado la vista, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué quieres decir?» «Nada, nada», había respondido Godefroy rápidamente. «Solo es curioso. Los ojos, la forma de la nariz. Padre siempre decía que yo era el que más se parecía a él de niño, y ahora Etienne...» «¡Cállate!», había gruñido Aldrich. «No digas esas cosas. Tienes razón, hermano, perdóname. Es solo que... Bueno, si Margarita ha sido infiel contigo, ¿cómo puedes estar seguro de que...?» Aldrich había arrojado la copa contra la pared, salpicando vino tinto como sangre sobre las piedras. «He dicho que te calles», pero la semilla había sido plantada. Durante las semanas siguientes, Marguerite había notado cómo Aldrich observaba a Etienne con una nueva expresión en los ojos. Ya no era el amor incondicional de un padre, sino algo más oscuro. Sospecha, dolor, confusión. Una noche, Marguerite había encontrado a Aldrich en la habitación del niño, mirando a Etienne mientras dormía. Había lágrimas en sus ojos, y su voz había sido apenas un susurro. «Dime la verdad, Marguerite», había dicho sin mirarla. «Dime la verdad sobre este niño». Marguerite había sabido que ese era el momento. Podría haberle contado todo. La violación, el veneno, la trampa de Godefroy. Podría haber salvado su matrimonio, su familia, su vida. Pero también sabía que la verdad habría destruido a Aldrich de una manera diferente y probablemente habría resultado en su muerte a manos de su hermano. «Etienne es tu hijo», había mentido, odiándose a sí misma por cada palabra. «Te amo, Aldrich, solo a ti. Nunca he estado con otro hombre». Aldrich había cerrado los ojos y por un momento Marguerite había creído que la creería. Pero cuando los abrió de nuevo, había solo vacío en ellos. «Ya no sé qué creer», había susurrado. «Ya no sé nada». El final había llegado de manera inesperada. Marguerite había estado caminando por los jardines del castillo con Etienne en brazos cuando había visto a Aldrich acercándose desde las caballerizas. Por un momento, había creído que quizás había reconsiderado, que quizás había decidido perdonarla. Pero Aldrich no había venido a hablar. Había venido a enfrentar a su hermano. «Quiero la verdad», había dicho Aldrich, irrumpiendo en los aposentos de Godefroy. «Quiero saber exactamente qué está pasando en este castillo, y quiero saberlo ahora». Godefroy había sonreído, esa sonrisa que Marguerite había aprendido a temer. «¿Qué verdad, hermano? La verdad sobre tu esposa infiel, la verdad sobre el niño que podría no ser tuyo, o quizás otra verdad. Habla claro», había gruñido Aldrich. «Muy bien», había respondido Godefroy como si hubiera estado esperando ese momento durante meses. «La verdad es que Marguerite nunca fue infiel contigo, al menos no de la manera que piensas». Aldrich había parpadeado, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que esa escena que descubriste fue construida por mí. Drogué a tu esposa, drogué al escudero, arreglé todo para que pareciera que había adulterio. Pero la verdadera traición, hermano, es mucho más profunda». Marguerite, que había estado escuchando desde el pasillo, había sentido cómo su mundo se desmoronaba. Godefroy había decidido que era hora de revelar su juego completo. «Etienne es mi hijo», había continuado Godefroy, saboreando cada palabra. «Concebido la noche que maté a mi esposa, cuando violé a Marguerite en su habitación. Ella nunca te fue infiel, Aldrich. Simplemente te mintió sobre la paternidad de su hijo para protegerlo. Y para protegerte a ti. El silencio que había seguido había sido ensordecedor. Marguerite
había podido escuchar el sonido de su propio corazón rompiéndose, el sonido de la realidad desmoronándose para Aldrich. «Estás mintiendo», había susurrado Aldrich finalmente. «¿Lo estoy?», había reído Godefroy. «Mira al niño, hermano. Realmente míralo. Tiene mis ojos, mi nariz, la misma marca de nacimiento que yo tenía. ¿De verdad crees que es una coincidencia?». Aldrich había salido corriendo de la habitación, había corrido hacia los jardines donde Marguerite esperaba con Etienne. Cuando la había visto, con el niño en brazos, había caído de rodillas. «Dime que no es verdad», había suplicado. «Dime que Godefroy está mintiendo». Marguerite había mirado a los ojos del hombre que amaba, del hombre que había sido lo único bueno en su vida durante tanto tiempo, y había sabido que no podía mentirle más. «Lo siento», había susurrado con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, Aldrich. Quería protegerte. Quería que fueras feliz». Aldrich había emitido un sonido que no era humano, un gemido de dolor que había salido desde lo más profundo de su alma. Se había quedado arrodillado en el jardín durante horas, mientras Marguerite lloraba en silencio y Etienne dormía inocentemente en sus brazos. Esa noche, Aldrich había confrontado a su hermano una vez más. Pero esta vez había llevado una espada. «¿Por qué?», había gritado con la hoja apuntando al corazón de Godefroy. «¿Por qué destruir todo lo que amaba? ¿Por qué no simplemente matarme y terminar con esto?». Godefroy había permanecido calmado, casi sereno. «Porque la muerte es muy simple, hermano. El sufrimiento es un arte mucho más refinado. Quería que conocieras la desesperación absoluta antes de morir. Quería que sintieras lo que se siente cuando todo tu mundo se revela como una mentira». «Eres un monstruo», había susurrado Aldrich. «Soy lo que este mundo nos ha hecho a todos», había respondido Godefroy. «La única diferencia es que yo he aceptado mi naturaleza, mientras que tú has vivido en la fantasía de que la bondad importa». Aldrich había atacado entonces, con toda la furia de un hombre que había perdido todo. Pero Godefroy había sido siempre el mejor espadachín de los dos hermanos. La lucha había sido breve y brutal, terminando con Aldrich desarmado y sangrando en el suelo. «No voy a matarte con una espada», había dicho Godefroy poniéndose de pie. «Eso sería demasiado honorable. Mañana serás ejecutado por traición, acusado de conspirar contra tu señor legítimo. Los sirvientes testificarán que atacaste a tu hermano mayor sin provocación. Será una ejecución pública y Marguerite estará presente para ver cómo mueres. Y después de eso», había continuado Godefroy, «criaré a mi hijo como mi heredero. Le enseñaré que su padre adoptivo era un cobarde que murió en desgracia, que su madre es una mentirosa que destruyó a su familia. Lo convertiré en una versión de mí mismo y el ciclo continuará». El día de la ejecución había amanecido gris y frío. Marguerite había sido obligada a estar presente, con Etienne en brazos, mientras Aldrich era llevado al patíbulo. Los sirvientes del castillo habían sido convocados como testigos, y muchos de los campesinos de los alrededores habían venido a presenciar la muerte del hombre que los había protegido durante tantos años. Aldrich había caminado hacia su muerte con dignidad, con la cabeza alta y los ojos claros. Cuando había visto a Marguerite en la muchedumbre, había sonreído tristemente y había movido los labios en silencio. «Te perdono». Esas habían sido sus últimas palabras antes de que el hacha cayera. El sonido de la cabeza de Aldrich separándose de su cuerpo había resonado en el patio como un trueno. Marguerite había cerrado los ojos, apretando a Etienne contra su pecho, mientras los gritos de horror de los campesinos llenaban el aire. Godefroy, de pie junto al verdugo, había observado la escena con una satisfacción que helaba la sangre. Pero en ese momento de triunfo absoluto, algo había cambiado en Marguerite. El dolor había sido reemplazado por algo más frío, más peligroso. Mientras miraba el cuerpo decapitado del único hombre que había amado verdaderamente, había sentido como si algo hubiera muerto en su interior también, pero no su espíritu, no su voluntad. Lo que había muerto era su miedo. Los meses siguientes al asesinato de Aldrich habían sido una extraña calma antes de la tormenta. Godefroy había asumido oficialmente la tutela de Etienne, proclamándolo su heredero adoptivo. Marguerite había sido relegada al estatus de sirviente,
mantenida viva solo porque Godefroy necesitaba a alguien para cuidar del niño. Pero Marguerite había utilizado ese tiempo sabiamente. Había comenzado a cultivar alianzas secretas entre los sirvientes del castillo, muchos de los cuales habían amado a Aldric y despreciaban a Godefroy. Había establecido contacto con Brenna, la curandera del pueblo, que conocía no solo las artes de la sanación, sino también las artes más oscuras del envenenamiento. Más importante aún, había comenzado a documentar meticulosamente todos los crímenes de Godefroy. Cada asesinato, cada violación, cada acto de crueldad había sido registrado en pergaminos escondidos que planeaba usar cuando llegara el momento apropiado. El plan había comenzado a tomar forma cuando Etienne cumplió 2 años. El niño había comenzado a caminar, a hablar, y Godefroy había empezado a mostrar un interés perturbador en él. No el interés natural de un padre, sino algo más siniestro. Marguerite había visto cómo Godefroy observaba al niño. Había escuchado los comentarios que hacía sobre educar a Etienne en las realidades de la vida. Una noche había encontrado a Godefroy en la habitación del niño, susurrándole historias sobre poder y dominación al pequeño Etienne dormido. En ese momento, Marguerite había sabido que no podía esperar más tiempo. La primera fase de su venganza había sido sutil. Había comenzado a envenenar lentamente a Godefroy con pequeñas dosis de una sustancia que Brenna había preparado especialmente, algo que causaría síntomas similares a una enfermedad degenerativa. No lo mataría rápidamente, sino que lo debilitaría gradualmente, haciéndolo sufrir como él había hecho sufrir a otros. Mientras Godefroy se debilitaba, Marguerite había fortalecido sus alianzas. Había convencido a varios guardias leales de que Godefroy estaba perdiendo la razón. Había sembrado dudas sobre su capacidad para gobernar las tierras. Cuando finalmente llegó el momento de actuar, tenía a media fortaleza de su lado. La confrontación final había tenido lugar en el salón principal del castillo, durante una tormenta que azotaba Normandía con vientos furiosos y rayos que iluminaban las ventanas como el fuego del infierno. Godefroy, debilitado por meses de envenenamiento lento, había estado bebiendo vino cuando Marguerite había entrado con varios guardias armados. ¿Qué es el significado de esto?, había gruñido Godefroy, intentando ponerse de pie, pero tambaleándose por la debilidad. «Es la justicia», había respondido Marguerite, su voz fría como el acero. «Justicia por Aldric, por Lady Isabel, por todos los inocentes que has destruido a lo largo de los años». Marguerite había desplegado entonces los pergaminos que había estado recopilando, leyendo en voz alta cada crimen, cada atrocidad. Los guardias presentes, muchos de los cuales habían sido víctimas indirectas de la crueldad de Godefroy, habían escuchado con horror creciente. «Además», había continuado Marguerite, «tengo aquí el testimonio escrito de 3 sirvientes que testificarán que tú asesinaste a tu esposa con veneno. Tengo evidencia de las violaciones, de los asesinatos, de toda tu maldad». Godefroy había reído, aunque era una risa débil y ronca. «¿Y qué planeas hacer? ¿Matarme? Eres una mujer, una sirviente. Nadie creerá. No voy a matarte», había interrumpido Marguerite. «Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. En su lugar, vas a ser juzgado públicamente por tus crímenes. Serás torturado hasta que confieses cada pecado y luego serás ejecutado lentamente, como mereces». Pero Godefroy había tenido una última carta que jugar. Con un movimiento desesperado, había sacado una daga escondida y había corrido hacia la habitación donde dormía Etienne. «Si voy a morir, el bastardo vendrá conmigo», había gritado. Marguerite había corrido tras él, seguida por los guardias. Habían llegado a la habitación del niño, justo cuando Godefroy alzaba la daga sobre la cuna de Etienne. «Detente», había gritado Marguerite. «Es tu propio hijo». «Exactamente», había respondido Godefroy con los ojos enloquecidos. «No permitiré que crezca para vengarse de mí. Terminará como su padre adoptivo». En ese momento, había sonado un estruendo de trueno que había hecho temblar las piedras del castillo. En la oscuridad momentánea que siguió al rayo, había habido un grito.
el sonido de metal contra carne, y luego silencio. Cuando la luz había regresado, Godefroy estaba en el suelo, con su propia daga clavada en el corazón. Marguerite estaba de pie sobre él, con las manos manchadas de sangre y los ojos llenos de una satisfacción feroz. La justicia, había susurrado, mirando el cuerpo sin vida del hombre que había destruido su mundo. Finalmente ha llegado. Todo el epílogo de esta historia de horror y venganza había sido sorprendentemente tranquilo. Los guardias, testigos del intento de Godefroy de asesinar a un niño inocente, habían respaldado unánimemente la versión de Marguerite de que había actuado en defensa propia. Los sirvientes del castillo habían cantado sus alabanzas. Los campesinos habían celebrado la muerte del tirano. Marguerite había asumido la regencia de las tierras de Montclair en nombre de Etienne y había gobernado con una sabiduría y justicia que contrastaba dramáticamente con la crueldad de los señores anteriores. Había abolido las torturas, había reducido los impuestos, había establecido tribunales justos, pero las cicatrices de aquellos años terribles nunca habían sanado completamente. Cada noche, cuando ponía a Etienne en su cuna, Marguerite veía en los rasgos del niño la sombra de su verdadero padre. Cada sonrisa inocente del pequeño le recordaba la maldad que había engendrado esa vida. Cuando Etienne cumplió 5 años, había comenzado a hacer preguntas sobre su padre. Marguerite le había contado sobre Aldric, el caballero noble que había muerto defendiendo la justicia. Nunca le había hablado de Godefroy, nunca le había revelado la verdad sobre su paternidad. Esa carga la llevaría sola hasta la tumba. Una noche, mientras observaba a Etienne jugar en los jardines del castillo, Brenna había venido a visitarla. ¿Alguna vez te arrepientes?, había preguntado la anciana curandera. Marguerite había considerado la pregunta durante largo tiempo. Me arrepiento de muchas cosas, había respondido finalmente. Me arrepiento de no haber sido más fuerte, de no haber protegido mejor a Aldric, de todas las mentiras que tuve que contar. Pero no me arrepiento de haber matado a Godefroy de Montclair. El mundo es un lugar mejor sin él. ¿Y el niño?, había presionado Brenna. ¿Cuándo le dirás la verdad? Nunca, había respondido Marguerite con firmeza. Etienne crecerá creyendo que es hijo de Aldric de Montclair, un hombre honorable. Esa será su herencia, no la maldad de su verdadero padre. Algunas verdades son demasiado oscuras para ser compartidas. Años después, cuando Marguerite de Beaumont murió en su lecho, rodeada por los sirvientes que la amaban, y el joven Lord Etienne que la veneraba como a una madre, sus últimas palabras fueron para Aldric. Te esperé, mi amor. Te esperé. El secreto de la verdadera paternidad de Etienne murió con ella. Pero en las noches tormentosas, cuando el viento aullaba por las torres de Ravenshollow, los sirvientes más viejos juraban que podían escuchar los ecos de aquellos días terribles. El sonido de un hacha cayendo, los gritos de venganza y el susurro eterno de una mujer que había sacrificado su alma para salvar la vida de un niño inocente. La sangre del verdugo había sido derramada finalmente, pero las cicatrices de su maldad permanecerían en las piedras de Ravenshollow para siempre. Y en algún lugar en los vientos nocturnos que gemían entre las almenas, el espíritu de Aldric de Montclair encontraba finalmente la paz, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano y que el amor verdadero había triunfado sobre la maldad más profunda.